¿Por qué? Benvinguts. Anem a començar, doncs, aquesta sessió de la Societat Andorrana de Ciències amb un tema que ens va interessar de seguida que vam conèixer, doncs perquè tenir un enclau georgista a Andorra quan n'hi van haver-hi molt pocs arreu del món i només un altre a Europa, doncs és un tema que és una projecció internacional que per l'època que venia del començament del segle XX doncs és una novetat del tot. Per això vam poder contactar amb el doctor Manuel Martín Rodríguez, que aquí m'acompanya, que és catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de Granada, és Senior Associate Member del St. Anthony College d'Oxford, membre corresponent de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y acadèmic numerari de l'Acadèmia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. Té el Premi d'Investigació Plácido Fernández Llagas, ha sigut director de la Revista de Estudios Regionales i president de la Societat d'Estudios Econòmicos ESECA. Ha publicat molts articles, una 80ena d'articles, diversos llibres, però sobretot és un gran investigador dels enclaus georgistes, de la teoria de Henry George, i així es va arribar a conèixer l'enclau nostre de Santa Coloma de la Casa dels Russos i avui ens explicarà tot aquest trajecte fent-se el dia d'avui. Y sense més, te paso la palabra, Manuel, y cuando quieras. Muchas gracias. Empezaré primero agradeciendo a todos ustedes la presencia aquí esta tarde. Agradecer también a la Academia Andorrana de Ciencias su invitación, a Ángeles particularmente, que me ofrece la oportunidad de volver a Andorra, donde hace 4 años, en el verano de 2013, pues pasé una semana con mi mujer que recordaré siempre, porque fue primero muy agradable para nosotros como visitantes, como turistas, y muy fructífera también para el propósito que nos había traído aquí, que era seguir la pista de Fiske-Warren. Quiero agradecer también la presencia aquí de Francesc Cerqueda, que en aquella ocasión nos atendió muy amablemente en su casa de la ciudad, en la Casa Russo, en su propia oficina, puso a mi disposición toda la documentación que tiene en casa sobre el enclavo y que utilicé naturalmente en el trabajo que voy a presentarles a ustedes, que aparecerá dentro de unos días en una revista científica que se publica en Madrid, que se llama Ciudad y Territorio, y que yo enviaré una copia a Ángeles para que la ponga también a disposición de todos ustedes. Yo voy a seguir aquí guión como guión este trabajo. Por último, antes de empezar, pues ustedes se preguntarán qué hace un profesor de economía aplicada en Andorra siguiendo la pista de Fiske-Warren. Pues entonces yo diría que he dedicado una buena parte de mi vida académica, una parte importante, a la historia del pensamiento económico. Y uno de mis últimos trabajos ha sido
libro que he visto con sumo agrado que esté en manos de algunos de ustedes que lo hayan adquirido en su publicación de hace ya unos cuantos años. Bueno, pues una de las secuelas de ese libro fue seguir la pista a algo que había ocurrido en Andorra que era realmente excepcional, extraordinario, y que yo había reservado para cuando me jubilara. Y fue exactamente el año en que me jubilé cuando yo vine aquí, en agosto, eran los primeros días de agosto del año 2013, a ver qué había ocurrido en Andorra. Traía algunos datos, pero casi toda la información la llevé de allí, y del archivo personal de Josep Alemany, el que acompañó a Fiske Warren en su aventura andorrana, que está depositado en el archivo municipal de Blanes, Girona. De allí nos vinimos para acá y completamos nuestra información con todo el archivo personal de Francesc Cerqueda. Bueno, dicho esto, paso a ocuparme del tema que nos ocupa ahora. Creo que lo primero que debo de hacer, aunque inicialmente no lo tenía previsto, pero he visto del interés de los periodistas que me han preguntado y de algunos de ustedes que se sientan hoy en la sala, cuáles eran las ideas de Henry George. Henry George fue un periodista americano que trabajó en el tiempo que se construía el ferrocarril en California, trabajó en dos periódicos de California. Y allí él conoció todos los problemas de la tierra, los problemas asociados a las expropiaciones, los problemas que planteaban los terratenientes al trazado de las vías. Lo vivió aquello intensamente. Escribió de ello en los periódicos en los que trabajaba, uno de ellos era el Globo, y cuando consiguió un empleo que le permitió disponer de tiempo suficiente, se dedicó a estudiar intensamente a los economistas los que habían escrito hasta entonces. Es un grupo de economistas a los que llamamos economistas clásicos, y son los que van de Adam Smith a finales del siglo XVIII hasta John Stuart Mill, que es un economista inglés también, pasado mitad del siglo XVIII. Bueno, estos economistas, su análisis económico estaba agotado ya entonces. Desde el punto de vista estrictamente científico, analítico, y al mismo tiempo lo que ellos defendían, que era la libertad absoluta en economía, también había producido unos efectos bastante indeseables que ellos ni siquiera habían podido prever. Eran los problemas de las crisis económicas, problemas de la miseria, de los trabajadores despedidos en masa de las fábricas, etc. Y ante esto hubo una reacción analítica, digamos, y una reacción social. Henry George, el mérito que tiene es que en él confluyeron las dos reacciones. Una reacción analítica, científica, y una reacción social contra el estado de cosas a los que había llegado la economía de mercado. Desde el punto de vista analítico, él modificó sustancialmente la economía clásica. Lo que habían defendido aquellos economistas era que existían básicamente dos factores de producción, el capital y el trabajo, unido a otros elementos explicativos como la teoría de la renta de Ricardo o la teoría de la población de Malthus. Ellos veían un futuro muy oscuro para la humanidad. Decían, la población crece más deprisa que los alimentos. Los rendimientos del trabajo son decrecientes y cada vez son menores. La consecuencia de todo esto es que no va a haber alimentos suficientes en la tierra para todos, y que en cualquier caso los grandes beneficiados de esto van a ser los capitalistas.
van a ser los que tienen el capital, que es escaso en relación con el trabajo existente. Siempre que algunos de ustedes son empresarios, saben que cuando hay dos factores de producción, uno escasea y el otro es abundante, el que escasea es el que tiene una remuneración mayor. Bueno, pues esto era lo que veían ellos. Los capitalistas van a ir quedándose con una parte creciente de lo que se produce y la miseria para los trabajadores está garantizada. ¿Cómo reaccionó analíticamente ante eso Henry George? Él modificó sustancialmente los términos. Decían, junto al capital y al trabajo existe un tercer factor de producción que es la tierra. Y los terratenientes son los responsables de todo lo malo que ocurre. Y capital y salarios, capital y trabajo, están siempre en la misma dirección, aumentan o disminuyen en la misma dirección, y los grandes beneficiados de ello son los terratenientes. A medida que aumenta la población, es necesario producir más, es necesario ocupar tierras marginales, tierras cada vez menos productivas, en las que los trabajadores pueden ganar menos, en los que los capitalistas pueden ganar menos porque su capital es menos rentable, y los beneficiados de eso son los propietarios de la tierra que no hacen nada, que se benefician de algo que ocurre socialmente, sin que ellos intervengan. Ellos se benefician de que crece la población, de que aumenta la necesidad de alimentos, de que hay que cultivar tierras más bajas. Entonces, haciendo responsable de todo lo malo que ocurría en la sociedad a los terratenientes, se le ocurrió que la fórmula para resolver esto era el single tax, el impuesto único sobre la tierra. Y aquí el concepto, desde el punto de vista analítico, es un poco complejo. No sé si yo podré explicarlo en un par de minutos. En la tierra marginal, en la de peor calidad, se produce poco, pero hay otras tierras que son mejores. Y como el precio de todo se fija en donde son los costes más altos, es decir, en la tierra marginal, pues en aquellas tierras de mejor calidad, donde los costes son menores, pues ahí hay un beneficio para los terratenientes. Pues lo que se trata es de sacar ese beneficio de los terratenientes con un impuesto que él llamó single tax. Era un impuesto único que venía a quitar a los terratenientes todo ese exceso de renta que se producía en las tierras de mejor calidad que las estrictamente marginales. Hasta aquí, digamos, su explicación analítica, su teoría económica. Se le ha criticado mucho como economista. Es decir, la profesión nunca le concedió un gran crédito a Henry George. Solo recientemente se ha visto que parte de sus razonamientos económicos eran correctos, pero en su tiempo no se le hizo mucho caso como economista. En cualquier caso, ahí estaba su justificación y él se defendió siempre diciendo que lo suyo no era una utopía, que él no era Cabet, que él no era Fourier, que él no era Saint-Simon, que él no era ninguno de aquellos utópicos a los que tanto criticó Marx en El Capital. Él era un científico que había hecho una teoría y con arreglo a esa teoría trataba de proponer los remedios. Bueno, digo, hasta ahí la cuestión estrictamente académica, científica de Henry George. Pero luego estaba el aspecto social, el aspecto reformador. Él realmente era un reformador social. Él no simplemente un economista de gabinete que aspiraba a explicar lo que ocurría. Él lo que quería era influir en la sociedad para cambiarla, para modificarla. Y creó un movimiento. Esta era la expresión que él utilizaba y la que se utilizaba entonces para todos los movimientos sociales. Y su movimiento fue el georgismo. Él creó unas ligas georgistas, ese fue el nombre que se tomó. En inglés era Ligue, en España se copió literalmente, era Liga. ¿Y qué hacían estos hombres de las ligas? Pues sencillamente hacer
publicidad de las ideas de Henry George. Nunca constituyeron un partido político, nunca se implicaron directamente en política, no hubo jefes de gobierno georgistas en ninguna parte del mundo, no hubo ministros, no hubo parlamentarios, sencillamente ellos trataban de influir a través de la palabra y de la propaganda. Esto explica que muchos georgistas fueran periodistas y explica, lo veremos luego, cómo Fiske Warren, cuando llegó a España y se embarcó en el proyecto del enclave de Sant Jordi, explica que se rodeara también de periodistas. Él quería gentes que dieran a conocer su proyecto, que lo divulgaran y que convencieran a la gente a través del ejemplo del enclave y de lo que dijeron en la prensa de que esa era la solución de la sociedad. No puedo detenerme, porque si no, no llegaríamos al final, no puedo detenerme en toda la crítica que se le hizo desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista social al georgismo. Pero sí tengo que decir al menos dos palabras. La crítica principal del común de la gente fue que era imposible que un problema tan grave como el que tenía la sociedad se resolviera con una fórmula mágica, con una fórmula magistral, el single tax. Pero no, si fuera tan sencillo todos lo aceptaríamos de momento, y parecía de sentido común que con el impuesto único no iban a resolverse los problemas económicos. Otro problema que se le criticó, no entrando ya en la teoría económica, sino desde el punto de vista práctico, era que no resultaba fácil calcular eso que yo he llamado renta económica, esa renta que tenían cada una de las tierras. Bueno, con esto simplemente lo que trato es de apuntarles que no le fueron fáciles las cosas a Henry George para divulgar sus ideas, para que hubiera ligas georgistas prácticamente en todo el mundo, pero principalmente en aquellos países que tenían un peso agrícola muy importante, en Australia, Nueva Zelanda, en la propia California, en España, que era entonces un país agrícola, que llegó un poco más tarde. ¿Cómo llega el georgismo a España? Pues el georgismo llega a través de un personaje que tiene que ver también en la vida de Warren, que era un poeta uruguayo que se llamaba Herrera Reisi, al que conoció pues, en sus andanzas georgistas, digamos. Bueno, pues Herrera Reisi llega a España en el año 1911. Y en 1911 conoce por casualidad a un ingeniero agrónomo que se llamaba Antonio Albendín y le habla de lo que es el georgismo. Albendín, que trabajaba entonces en el catastro, en la elaboración del catastro que se está haciendo en España por ese tiempo, se entusiasma con las ideas. Él estaba viendo lo que ocurría en el campo, él era un ingeniero agrónomo de campo, de los que salían al campo a hacer el catastro, veía los problemas de los terratenientes en Andalucía, la explotación, la miseria del campo, los abusos, etc., y se entusiasma con el proyecto. Y crea un periódico que se llamaba El Impuesto Único y crea la Liga Georgista Española. Con ayuda de Herrera Reisi, y con ayuda de otro filántropo americano que estuvo en España muchas veces, que se llamaba Fels, Joseph Fels, organizan en Ronda un congreso internacional georgista. Acuden georgistas de todo el mundo. Resulta difícil imaginar la capacidad de convocatoria que debió tener Albendín para llevar a Ronda en aquel tiempo. Hace muy poco se ha destruido desgraciadamente el teatro donde tuvo lugar aquella reunión. Se ha demolido, así que en Ronda se haga nada porque no se demuera. Bueno, pues Phelps era un fabricante de jabón
tenía fábricas de jabón en Inglaterra y en Estados Unidos y fue, bueno, pues un gran protector del georgismo. Hay que decir que él ayudó mucho al georgismo español, pero a cambio el jabón Fels se introdujo en España, vendió mucho jabón en España y no fue gratuito para él tampoco todas aquellas ayudas que prestó. Bueno, pues esto ocurre, el Congreso Internacional de Ronda ocurre en el año 13. Digo la fecha y recalco porque Fiske Warren, como veremos, llegó a España por primera vez en el año 12. Es decir, antes se había constituido ya la Liga, se había creado la revista, pero todavía no había tenido este boom a partir de la celebración del Congreso. El segundo punto de mi intervención sería este. ¿Quién era Fiske Warren? ¿Cómo viene España? ¿Por qué se interesa por hacer el enclave de Santa Coloma? Bien, pues Fiske Warren era un personaje muy particular. Era el hijo menor de los 5 hijos que tuvo Samuel Warren, que era un fabricante de celulosa y papel. Entonces, la fabricación de celulosa y del papel no era cosa sencilla, era una tecnología bastante... Todavía lo es, hoy en el mundo de la química es una tecnología compleja. Pues imagínense a principios del siglo XX. Hizo una inmensa fortuna, y tanta como para que sus 5 hijos, vivieran de las rentas de la fábrica, porque cada uno de ellos se dedicó a algo que nada tenía que ver con la fábrica. En concreto, Fiske, que era el menor, se interesó por varias causas. Se interesó, antes de interesarse por el georgismo, que fue su principal dedicación cuando lo conoció en el año 1909, pero antes de eso ya había sido un contestatario, digamos así, del imperialismo yanqui en las Islas Filipinas. Después de la guerra de España con los Estados Unidos, que lleva a la pérdida colonial, pues los Estados Unidos anexionaron, como saben, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran los restos del Imperio Español. Y aunque en Filipinas dijeron inicialmente que solo estaban provisionalmente, Roosevelt llegó al convencimiento de que aquello era una posición estratégica para Estados Unidos y quiso quedársela. Pero todavía en Estados Unidos no había este movimiento, este expansionismo que hubo después. Se practicaba más bien un abstencionismo, el estar en la política interna. Y cuando se supo que Roosevelt quería anexionarse Filipinas, tuvo una contestación fuerte en los Estados Unidos. Ninguno de las gentes importantes se pronunciaron abiertamente contra él, pero Fiske Warren lo hizo. Él era un universitario de Harvard, era una persona influyente por sí mismo y ser hijo de quien era. No solamente eso, sino que se fue a Filipinas, estuvo año y medio en Filipinas con los López, que eran los principales representantes de la independencia filipina, y luego incluso acogió en su casa a Clemencia López, hermana de ellos. Estuvo en Harvard durante 2 o 3 años hasta que los Estados Unidos dejaron Filipinas. Era también un viajero impenitente, se pasaba la vida viajando por todo el mundo. Defendió la causa nudista en aquel tiempo. Y ya digo, en 1909, cuando conoce a Henry George, pues comienza a dedicar su vida entera prácticamente al georgismo. Puso toda su fortuna al servicio del georgismo. En Estados Unidos se habían creado, o se estaban creando entonces, lo que se llamaba los enclaves georgistas. ¿Qué eran los enclaves georgistas? Pues era como si dijéramos un modelo en miniatura
de lo que podía ser la sociedad georgista. Se trataba de crear un pequeño poblado, nunca se pretendió crear grandes poblados, sino pequeños poblados, donde la gente viviera con arreglo a los principios georgistas. Es decir, no hubiera propietarios de la tierra, sino arrendatarios, que los arrendatarios pagaran la renta económica. Si alguien disfrutaba de una parcela más rentable, tenía que pagar más renta económica. El que estaba en la parcela de peor calidad, ese pagaba una renta más baja. Bueno, pues el enclave, en definitiva, como digo, era una especie de ejemplo para que se viera cómo podría funcionar una sociedad de acuerdo con el modelo georgista. Y en Estados Unidos se crearon hasta 17, bueno, en Estados Unidos uno se creó en Alemania, en fin. Tenemos conocimiento de que se crearon 17 enclaves, siempre por personas adineradas. El mecanismo siempre era el mismo, en Andorra se siguió el mismo. El propietario de las tierras, había alguien siempre, un adinerado, que compraba unas tierras. Y esas tierras las ponía a disposición. Aquí resulta un poco difícil hablar porque ellos utilizaron una institución jurídica, ahora hablaba de ello antes de la conferencia, una institución jurídica que no existe en el mundo europeo, es una institución anglosajona que se llama trust. Pero básicamente consistía en esto. El propietario de la tierra ponía a disposición de unos fideicomisarios la tierra, pero ordenándole qué debía de hacer con esa tierra. En definitiva, era un simple administrador del propietario, no exactamente, pero para que nos entendamos. Y ese fideicomisario lo que hacía era, pues, arrendar las tierras a labradores, cobrar una renta económica, y con esa renta económica se pagaban los impuestos al Estado, porque el Estado cobraba sus impuestos de las tierras, pero los arrendatarios solo pagaban una renta al fideicomisario o administrador del enclave. Bueno, pues una parte era para pagar impuestos, otra parte era para pagarle una renta a los propietarios. Fiske y Warren se reservó una cantidad a pagarle, se constituía normalmente por 99 años, y otra parte la dedicaba Warren a una institución que tenía el Georgian Trust en los Estados Unidos, que era una organización que animaba el funcionamiento de los enclaves, que creaba periódicos en cada uno de los enclaves, que hacía informes periódicos del funcionamiento de los enclaves. Gracias a esos informes que elaboraba un amigo suyo, Huntington, pues conocemos una parte de lo que ocurrió en el enclave de Andorra, porque allí está contado lo que ocurrió en Andorra. Les decía, primero era el acta de fideicomiso. El acta de fideicomiso era esto, ¿no? La cesión de los terrenos a un fideicomisario para que lo administrara con arreglo a las instrucciones que le daba el propietario. Lo segundo era la comunidad de propietarios. Los propietarios se constituían en comunidad para administrar el enclave democráticamente. Las decisiones se tomaban democráticamente siempre. El tercer elemento del enclave era el contrato de arrendamiento. Era esencial porque estaba concebido de acuerdo con las reglas georgistas. No era una renta, era la renta económica, no era un arrendamiento sin más, era el concepto de renta económica, que era, en definitiva, el impuesto único. Lo que pagaban los arrendatarios con la renta económica era el impuesto único, que en vez de ir a parar al Estado, iba a parar a manos de los administradores, que lo administraban como si fuera el Estado. Bien, pues Fiske y Warren llega a Barcelona por primera vez, al menos las noticias que yo tengo no lo llevan más allá, en el año 1912. Llega a Barcelona y en Barcelona conoce porque naturalmente le habían dado las direcciones, previamente había concertado citas con ellos, conoce a los
georgistas catalanes. Aquí hago un inciso para decir las grandes similitudes que han existido siempre entre Andalucía y Cataluña respecto a la insatisfacción por lo que ocurría, cómo se desarrollaba la sociedad y en la búsqueda de soluciones utópicas. Andalucía hoy es una región relativamente atrasada con respecto a otras regiones españolas, pero no lo ha sido siempre. El desarrollo industrial en España comienza simultáneamente en Cataluña y en Andalucía. Los primeros altos hornos de España se montan en Málaga, en Marbella. Los monta un empresario malagueño que se llamaba Heredia. Bueno, pues en Andalucía hubo un gran empuje del georgismo y en Cataluña hubo un gran empuje del georgismo. Me gustaría darle los nombres de algunos de los georgistas que conoció Warren en Cataluña. Antes de eso, quizá tendría que decirles, no quiero olvidarlo tampoco, que el gran libro de Henry George, donde están todas sus ideas económicas, es un libro que se llama Progreso y Miseria. Él lo escribe en el año 1879. El título no es está muy elegido. Progreso y miseria. ¿Cómo era posible, se preguntaba George, que en medio del progreso, de la mejora de la tecnología, de la ciencia, cada vez haya más miseria? Dio ese título a su libro. Bueno, pues la primera traducción al español la hace un catalán, se llamaba Magín Puig, y lo traduce en el año 1893. Es decir, apenas unos años después de que se publicara el libro y mucho antes de que el movimiento georgista llegara realmente a España. ¿Qué pasó con el libro? El año 1893, recuerdan ustedes, fue el año del atentado en Barcelona contra el capitán general Martínez Campos, y fue también el año del atentado en el Liceo. De manera que hubo una represión muy fuerte en Barcelona después de esos atentados. Y Magín Puig tuvo que esconder el libro en casa durante unos cuantos años. Divulgó algunos ejemplares, pero hizo nada menos que 3.000 ejemplares para que se divulgara por toda España. Pero estuvo mucho tiempo oculto el libro hasta que apareció años después. Pero en fin, esta no es la historia que nos interesa. Los personajes que después de este acontecimiento de Puig asumen el georgismo, van al Congreso Internacional de Ronda, son, entre otros, José María Sucre, un gran personaje, fue presidente del Ateneu barcelonés, un hombre con grandes inquietudes sociales. Marceliano Rico era un gran periodista de entonces. Cebrià Montoliu, un personaje también muy importante porque fue secretario del Museo Social de Cataluña, fue el alma de la Sociedad Cívica La Ciudad Jardín, en fin, fue un gran personaje. Josep Alemany, al que tendremos que hacer referencia más. Josep Alemany era administrador de la Ilustración Catalana, una gran revista de entonces, y era digamos, en términos de nuestros días, era un animador cultural. Organizaba numerosos actos en Cataluña. Bueno, estos fueron las 3 primeras personas a las que conoce y con los que se reúne en su primer viaje a España en el año 1912 en Barcelona. Él sencillamente quería conocerlo, probablemente no más, pero Alemany era presidente de una sociedad excursionista que entonces eran muy habituales en Cataluña, las sociedades excursionistas, y le habla de Andorra. Y Warren, que era un aventurero, pues siente verdadera necesidad de
venir hasta Andorra, y en ese mismo viaje viene con ellos. Nos consta que vino a lomos de mula, al menos desde la Seu, no sé si hasta la Seu fueron en coche, pero consta que al menos desde la Seu ellos vinieron en mula. No está claro en los testimonios que yo he visto, pero más bien parece que vinieron desde Barcelona a lomos de mulos. Bueno, cuando llegó aquí se quedó entusiasmado al saber que en Andorra no se pagaban impuestos, o se pagaban muy bajos impuestos, que no había aduanas para el comercio internacional, que no había pobres. Él dice en un artículo que publicó, en un gran reportaje que publicó en el New York Times, que solo había visto un mendigo durante su estancia en Andorra. Y aquí en Andorra hace también grandes amigos. El más importante que hace es Francisco Pla, que era propietario de un hotel en Escaldes y que fue su hombre de confianza. Era médico, tenía cultura y con él empieza a pensar en el enclave. Inicialmente su idea, cuando conoció cómo era la sociedad catalana y cómo era la República Catalana, pensó que no le iba a resultar difícil en una república con 6.000 habitantes que tenía entonces, con un territorio pequeño y con tantas afinidades con la sociedad que él pensaba crear, no impuestos, no comercio, no restricciones al comercio internacional, no mendigos. Pensó que él podría instalar en Andorra, en toda Andorra, una sociedad georgista, hacer de Andorra el primer país georgista del mundo. Él se fue de ese viaje a Estados Unidos, comenzó su campaña de propaganda, este reportaje del que les hablo, donde hablaba de eso, de una república oculta, hidden, era una república perdida, la relacionaba con Carlomagno, y la oponía a toda la opresión que había habido en Francia y en España con los Borbones, lo escribía así. Cuando vuelve, al año siguiente, conoce mejor las instituciones andorranas y se da cuenta de que su sueño inicial no era posible. Comenzó a tener oposición por parte de las instituciones catalanas y redujo su proyecto a la creación de un enclave, que no era su propósito inicial. Y para eso, con Pla, visitó terrenos, debió de recorrer una buena parte de Andorra, y al final le interesaron unos terrenos que había en Santa Coloma, en la desembocadura del río Ancler, en el Valira. Yo en mi primer viaje fui y entendí perfectamente por qué eran aquellos los terrenos que buscaba Warren. Son unos terrenos atravesados por un río que permitía regar, un río que es un torrente, no es realmente un río, pero permitía regar. Es ondulado, pero una ondulación suficiente como para que allí pudieran trabajar los animales, pero al mismo tiempo en la parte baja ya tenía una pendiente como para montar una turbina hidroeléctrica. Yo le preguntaba al señor Cerqueda si tenía noticia de que alguna vez hubiera llegado a montarse, porque yo en mi visita no vi restos de la turbina, parece ser que no llegó a montarse, pero era el terreno ideal. Él le dejó encargo, se volvió a irse, dejó encargo a Pla que le comprara los terrenos. Pla los compró, no le debió costar mucho trabajo comprarlos, porque la operación se hizo, se dice en las escrituras, en los contratos privados, que he tenido la oportunidad de ver, decía dinero contante, sonante del Banco de España. Y se pagó en efectivo, en metálico, y a buen precio, era un buen precio. Previamente se les había dicho, naturalmente, a los propietarios
que podían seguir siendo arrendatarios, pagando la renta económica durante 99 años, cuando se constituyera la comunidad de propietarios del enclave. Por supuesto, era una operación redonda para ellos, porque vendían, recibían liquidez y seguían cultivando sus tierras como la habían cultivado hasta entonces. De forma que la compra no debió resultarle muy difícil a Pla. Al cabo del poco tiempo, en el año 16, a finales del año 15, en diciembre del año 15, Warren vuelve ya con los papeles hechos por sus abogados en Harvard para constituir aquí, ante el notario de Andorra, el enclave. Los documentos, se conservan los 4 documentos, eran los comunes a todos los enclaves. Primero, el acta de constitución del enclave, donde se nombraba fideicomisarios, en este caso, a un arquitecto que le acompañó desde Harvard en ese viaje, se llamaba Price, que le había acompañado en otros proyectos en Estados Unidos, en otros proyectos de enclave, el propio Warren, y el tercer fideicomisario fue Pla. Se quedó constituido el acta de fideicomiso, el acta del enclave. Se redactó también en un contrato estándar para los arrendatarios, para ponerlo a disposición de los arrendatarios y que lo firmaran. Y se hizo también el proyecto de creación de la comunidad del enclave. Se puso una reserva, y era que el enclave, la comunidad, no se podría constituir con menos de 20 arrendatarios. Nunca hubo 20 arrendatarios. Lo máximo que llegó a haber fueron 13 arrendatarios. Y nunca, por tanto, llegó a constituirse la comunidad. Funcionó como tal, pero sin llegar a constituirse porque el acta no lo permitía hasta que no hubiera 20. Bien, pues el enclave comenzó a funcionar con sus arrendatarios. Uno de ellos era el propio Warren, y tan pronto como él se dio cuenta enseguida que Price estaba en Estados Unidos y que no le iba a ser muy útil, y que Pla, por otro lado, se puso enfermo y tampoco le resultaba útil, y pensó en un nuevo fideicomisario. Y este fideicomisario fue, junto con él, Josep Alemany. Josep Alemany era, ya lo he dicho antes, era una persona inteligente, una persona eficiente, era periodista y era capaz de difundir el enclave no solamente en Andorra, sino por toda España, que era lo que pretendía realmente Warren. Alemania aceptó, y a partir de entonces él y Warren fueron los fideicomisarios. Lo primero que hizo Alemany fue crear un periódico. Es el primer periódico de Andorra, el Pals d'Andorra. Yo he visto los 3 ejemplares que se conservan aquí en la Hemeroteca Nacional de Andorra, y son toda la literatura que hay allí es literatura georgista. Los artículos, las noticias, la forma de darse las noticias, es decir, se trata de un periódico georgista, el único que existió en España realmente georgista. Hubo revistas, me he referido antes a una, y hubo otras revistas, pero un periódico que tratara de aparecer con periodicidad no apareció con periodicidad porque se embargaron los ejemplares del primer número que llegó, estuvo un tiempo sin salir, luego salió otra vez un primer número como primer número. Las autoridades andorranas comenzaron a ponerle una serie de requisitos, el director tenía que ser andorrano, la impresión tenía que hacerse en Andorra, es decir, una serie de requisitos que no se podían cumplir, y el periódico, pues después del tercer número, dejó de publicarse. Esto me lleva también a decirles que no fueron solo dificultades las que pusieron las autoridades al periódico, sino al proyecto en sí mismo.
Pese a que Warren era un adinerado, que su padre era un fabricante, todo esto se conocía en Andorra, pero no les inspiraba confianza. Creían que sus doctrinas podían levantar los ánimos dormidos en Andorra, y pusieron todas las dificultades que pudieron para que el proyecto no cuajara. De hecho, yo esto no he visto documentación sobre ello, pero ni siquiera le permitieron continuar ampliando el área del terreno que él había comprado inicialmente, que iba a ser bastante mayor. Él terminó teniendo unas 3 hectáreas aproximadamente. No más, no es una superficie muy grande. Quizá allí donde está enclavado sí, porque es un terreno tanto ondulado, abrupto, y por consiguiente pues era una superficie de cierta importancia, pero no lo que él quería. Bueno, pues como el proyecto tuvo dificultades, él nunca lo abandonó, pero tampoco parece que tuviera mucho interés en hacerlo. A él le bastaba con ir a los Estados Unidos, contar que había estado en Andorra, que el proyecto estaba funcionando, incluirlo en su anuario, hablar de lo que se estaba haciendo aquí, y parece que eso le satisfizo durante todo el tiempo que duró el enclave. Claro, ya les digo, se creó formalmente el año 1916 y estuvo vivo hasta el año 1941. El funcionamiento del enclave, veo que se me ha pasado el tiempo, no lo conocemos bien. Conocemos el número de arrendatarios que hubo, la superficie, el importe de las rentas que se pagaban, es decir, los datos cuantitativos los conocemos. Pero la vida en el enclave no la conocemos realmente, al menos yo no he podido hasta ahora conocerla. Pero podemos imaginarnos que no debió cambiar mucho la vida de aquellos agricultores con respecto a la que llevaban anteriormente. La sociedad no se constituyó, ellos pagaban su renta, eso sí, lo sabemos que pagaban su renta, pero no debió de ser aquello un ejemplo como quería Warren para el conjunto de la República Andorrana. Eso sí, él venía con frecuencia. Yo tengo al menos inventariados 7 viajes en ese tiempo, en el tiempo que duró entre el año 16 y el año 41. Bueno, él muere en el año 38, pero debió de venir más veces. En cualquier caso, él mandaba a sus amigos que venían, artistas, gentes intelectuales que se interesaban por la República Andorrana, que venían aquí, publicaba frecuentemente reportajes en la prensa americana, no solamente esta del New York Times, que está en la hemeroteca de aquí de Andorra, pero hubo otros reportajes en distintos periódicos. Él asistía a los congresos georgistas. En los congresos georgistas hablaba de sus enclaves, pero principalmente hablaba del enclave de Andorra, tenía una cierta predilección por el enclave de Andorra, y él personalmente, como digo, venía con amigos, con amigas, y no hay mucho más que sepamos del enclave. Sabemos de unos personajes, no quiero dejar de hacer referencia a ellos, porque en casa de rusos se identifica con ellos, un matrimonio de rusos que debió conocer él. Ellos vinieron aquí en el año 17, de forma que debió conocerlos en algunos de sus viajes alrededor del mundo. Parece que los conoció en París, y les invitó a venir aquí, y ese matrimonio de rusos estuvieron administrando el enclave, al menos hasta que Alemania se hizo cargo del fideicomiso un par de años o 3 años más tarde. También se habla, no sé si tengo que referirme a ello en la conferencia, pero se habla de que él llegó a relacionarse sentimentalmente, me refiero a Warren, con la mujer de Popov, y eso hizo que Popov se fuera de Andorra,
y ella estuviera unida a él durante un tiempo, pero él mantuvo correspondencia con los georgistas. Afortunadamente, parte de esa correspondencia se encuentra en el archivo de Cataluña. Yo he podido verla. Él escribía en español, un buen español, no sé si lo conoció en Filipinas, lo aprendió en Filipinas, pero bastante correcto. Y tenía una forma muy peculiar de organizar las cosas. Él viajaba en barco, claro, era el medio que había, y desde el propio barco ponía esas cartas que llegaban a su destino, y su centro de operaciones era el Hotel Nacional en Barcelona, donde tenía sus reuniones con los georgistas catalanes, y esos georgistas acudían con frecuencia también al enclave. ¿Cuál fue el final del enclave? Bueno, pues la última estancia de Warren en el enclave parece ser que fue el año 1933. Vino con su nieta y un hombre importante de los Estados Unidos que hizo una donación para que continuaran adquiriéndose tierras en el enclave. Esto quiere decir que hasta el año 33 él no había perdido ni la esperanza ni el entusiasmo por el enclave. Vinieron aquí, levantaron una lápida que yo estuve buscando tanto fuera de la casa del señor Cerqueda como dentro, y no vi esa lápida en conmemoración de la donación que había hecho este americano. Pronunciaron discursos, conocemos los discursos de Alemania y del propio Warren, y ese debió de ser el último viaje. Él muere en el año 38, a los 75 años de edad, de forma que con 70 años todavía estaba viajando alrededor del mundo y venía a Andorra, que no era un viaje cómodo entonces. Los georgistas españoles en la guerra civil sufrieron una persecución, muchos de ellos fueron ejecutados, otros tuvieron que exiliarse. Al fin y al cabo era una heterodoxia, era un poco inocente, digámoslo así, pero se le veía como una amenaza a la propiedad privada, y era una heterodoxia, y por eso muchos de ellos tuvieron que exiliarse y otros ejecutados. No desapareció completamente el movimiento, porque incluso aún existe un comité directivo del georgismo en España, pero a Alemania no le quedó ganas de continuar con él, estaba mayor también, no le quedó ganas de continuar con el enclave. ¿Qué hizo? Pues se fue a Estados Unidos y allí consiguió de su viuda e hijos que le legaran, que le donaran o que le vendieran por una peseta todas las propiedades que Warren tenía en el enclave. Piensen que como no había llegado a constituirse la sociedad, no se habían traspasado los bienes a la sociedad, eran realmente, bueno, aquí hubo luego una discusión jurídica más adelante, pero él consiguió que le donara a su mujer y sus hijos le donaron, y se vino a España, protocolizó los documentos correspondientes, como al mismo tiempo era el único fideicomisario vivo que, de acuerdo con el acta de fideicomiso, podía disponer de los bienes. En caso de disolución del enclave, que fue lo que él hizo, disolver el enclave, resolver el acta de constitución del enclave, con lo cual él, por un doble título, el de propietario a título de donación o de venta por una peseta de los descendientes, y por otro como fideicomisario que podía disponer de los bienes, se los adjudicó. Había una cláusula en el acta de fideicomiso por la que, cuando se disolviera el enclave, los fideicomisarios, si estaba constituida la sociedad, era la sociedad la que dispondría de los bienes, diría qué destino habría que darle. Pero si no estaba constituida, eran los fideicomisarios los que le tenían que dar el uso correspondiente. Bueno, en aquel tiempo el uso que le dio Alemania fue, pues eso, apropiárselos. Y cuando murió, que murió al año siguiente, de esto en el año 42, muere él, pues se lo dejó a sus hijos, que eran cinco. Uno de los hijos de Alemania era georgista
y tuvo que exiliarse y se exilió a los Estados Unidos. Los otros 4 eran mujeres, las 4, y según las informaciones que tengo, ellas estuvieron poseyendo pacíficamente las fincas del enclave y alguna otra que había fuera del enclave, las estuvieron poseyendo pacíficamente hasta el año 94, en que vendieron la propiedad. Después pues, hubo un litigio con el común, porque en el acta, creo que no lo he dicho, decía que en caso de que no dispusieran los fideicomisarios, no dijeran qué destino, iría a parar al común de Andorra. Eso dio lugar cuando se vendió en el 94, se vendieron algunas parcelas y la casa de los rusos, como saben todos ustedes, pues es hoy propiedad del señor Cerqueda, que por cierto la tiene muy bien cuidada, como merece un monumento, pongámoslo entre comillas, de esta naturaleza, porque es realmente una historia extraordinaria. Y el Tribunal Supremo de Andorra resolvió en su favor, y hoy pues esto es historia, la historia que yo he tratado de contar brevemente. Si algú té alguna pregunta, pot aprofitar. Tenim un quart d'hora. Muchas gracias, primero. Hoy he tenido una alegría y una decepción. La alegría es que pudimos, muchos de nosotros, nacer en la única república georgista del mundo, y eso es una satisfacción que no sabía hasta ahora, pero que para mí por lo menos es muy grande. La desilusión viene del hecho que, si he entendido bien, el georgismo no es un socialismo utópico, o no lo he entendido bien. Y entonces para mí eso es una desilusión, porque pensaba hasta ahora que el socialismo utópico había llegado en Andorra en 1912 hasta el 33, que fue la última visita del señor Warren. De todos modos, yo creo que, y usted lo ha indicado, la presencia de Warren y de Alemán, porque me parece que no, es un binomio que no podemos disociar, representa para este país un capital que hasta ahora, por lo menos, que sepa yo, no se ha reconocido como tal. Es decir, que un país como Andorra salga en el New York Times en el 1916, a partir de, digamos, el proselitismo de Warren, me parece una cosa extraordinaria cuando vemos que ahora nuestros vecinos del sur, para que tengan un artículo en el New York Times, hacen muchas cosas extrañas. Y nosotros los andorranos salimos en el New York Times sin hacer casi nada. Warren lo hizo. Y es por eso que Warren y Alemán, que además es el promotor del primer periódico de Andorra, editado, bueno, hecho a la SEU, me parece, pero publicado en Andorra, bueno, únicamente el número 1, porque en el número 2 los begueres ya lo prohibieron, pero el número 1, yo creo que eso, este año 1916, es un año extraordinario por Andorra, y creo que no tenemos conciencia de eso. ¿Nos podría intentar de ayudar en eso? Bueno, empezando por lo último, coincido totalmente. Yo creo que el trabajo es un acontecimiento realmente extraordinario, que un universitario de Harvard, hijo de un grandísimo empresario
decida venir aquí, montar aquí un enclave por las características del territorio, me refiero a características políticas y sociales del territorio, y no abandonar el proyecto pese a que no encontró facilidades, no abandonarlo hasta su propia muerte, y que no fue un episodio de unos días, sino un empeño de muchos años, pese a que el éxito no fuera el que él esperaba, pues eso es un acontecimiento extraordinario, en mi opinión también. Y creo que ahí hay un activo de la República de Andorra y de Andorra, la de ella en particular. No sé si hoy ya Santa Coloma es un municipio aparte, todavía no, que yo creo que eso valdría la pena potenciarlo, porque lo que yo les he contado son los grandes rasgos del proyecto, pero seguro que los archivos de Harvard hay documentación, seguro que en el archivo de cuando esté ordenado y disponible, en el archivo de Alemania hay documentación, incluso la documentación que consiguió recopilar el señor Cerqueda, que es también muy valiosa, pues yo creo que vale la pena valorizar ese acontecimiento extraordinario que ocurre en el año 1916 en Andorra. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, creo que valdría la pena. Y respecto a su decepción, realmente los guionistas fueron atacados desde todos los sitios. La izquierda le atacó porque pensaba que no era lo suficientemente radical. La izquierda española decía, pero bueno, ¿para qué tenemos que montar un impuesto único? ¿Por qué no expropiamos directamente esas tierras? Es mucho más sencillo. Es decir, que sufrió ataques de ese lado, pero al mismo tiempo también sufrió ataques desde, por hablar en términos políticos de nuestros días, desde la derecha, porque le veían como una amenaza, porque acababa no con la propiedad privada, él nunca quiso acabar con la propiedad privada, pero acababa con todas las ventajas que proporciona la propiedad privada, porque si la propiedad privada le quitas el disfrute de la renta, ¿para qué la quieres? Y eso era lo que proponía Henry George, es decir, privar a los terratenientes de la renta económica de la tierra, pasar al Estado y que el Estado administrara. Y que al no tener incentivo ya para conservar sus tierras, los terratenientes las abandonaran, las pusieran a disposición de todos y que todos pudieran disfrutar y labrar las tierras. De manera que es poco confuso, pero si no fue un socialista utópico porque él quería mercado, respetaba la propiedad privada, quería libre cambio, pero en definitiva lo que se deducía de su modelo no era tan mercado, sino tenía otras implicaciones. Buenas noches. ¿Podría decirnos quién trajo al arquitecto Martinelli? Si fue alemán, fue Barrel. Parece ser, yo no tengo el dato exactamente, pero parece ser que fue Pla quien recibió el encargo de traer a un joven arquitecto. Lo que sí sabemos es que Warren quería un arquitecto recién salido de la escuela, un arquitecto joven. Y el encargo se lo dejó a Pla. Y Pla debió de establecer algún contacto con la Escuela de Arquitectura de Barcelona y le mandaron a Martinelli. No lo eligieron a él, sino que parece que fue la escuela la que mandó a Martinelli. Porque, perdón, el padre Martinelli urbanizó Cadaqués, ¿o no? ¿Pero? El padre Martinelli sí. Urbanizó Cadaqués, ¿o no? No lo sé. Bueno, otra pregunta, por favor. ¿Se podría considerar al fundador recientemente fallecido de Playboy un sucesor de Barrel? Con sus ideas de... No sé, pero con las causas de Warren podemos simpatizar casi todos, ¿no? Porque ya me he referido a ella, ¿no?
su filantropía, en qué consistía su filantropía, y fueran más o menos utópicas, pues se puede simpatizar con su antiimperialismo, se puede simpatizar con su idea de que todos tengan medios para ganarse la vida, incluso se puede simpatizar con su nudismo, es decir, por la novedad que representaba. Yo no conozco mucho de la vida del fundador de Playboy. No, aixecava la mà quan es formulava la pregunta sobre Martinell, perquè sí que em semblava que el contacte que hi havia estat, com ja s'ha dit, al senyor Pla, perquè el Martinell en aquell moment acabava de guanyar un premi important, recent sortit de la universitat. I em sembla, no ho sé, però ara parlo de memòria, em sembla que fins i tot havia estat elegit com a arquitecte municipal, no sé d'on, no sé si és el lloc que diu. O sigui que era un jove emergent. Coincide con la versión que... Referente a Martinell, Pere Canturri, que es un amigo nuestro que ha escrito mucho sobre la Torre de los Rusos, me explicó que cuando Martinell vino aquí en Andorra, el año 61 me parece, para participar a la restauración del patrimonio artístico, Pere Canturri me dijo que César Martinell estaba entusiasmado de volver en Andorra porque él consideraba que su ópera prima estaba aquí en Andorra y que era la Torre de los Rusos, y que cuando ya era en el año 61 una personalidad inmensa de la arquitectura catalana, aceptó con mucha facilidad de venir aquí en Andorra para cuidarse de la restauración. Entonces no sé exactamente cómo llegó Martinell, pero lo que sí que podemos asegurar es que Martinell tuvo un recuerdo extraordinario de su ópera prima en Andorra. Sí. Antes de la conferencia he sabido también, por uno de ustedes, de una fotografía de Martinell en el balcón o en la galería de la Casa del Ruso hacia el año 39, 30, en fin, antes de la Guerra Civil Española. O sea que él debía de tenerle bastante afecto a su prima obra, porque él de vez en cuando la visitaba y estaba allí dentro de la casa. Estoy viendo, por cierto, no quiero dejar de agradecerle también a Montserrat Sires, que cuando estuve por primera vez cuando estuve en el 2013 también me atendió en el Archivo Nacional y me dejó algún documento. Bona nit. Jo volia preguntar si els altres enclaus georgistes d'Amèrica i l'altre d'Europa, que diu que hi va haver, si van arribar a funcionar i administrativament i econòmicament, si va haver rendiments, si hi ha un resultat positiu de tota l'experiència. Sí, para los propósitos que ellos tenían, sí que funcionaron. Funcionaron, pero cada cual de una forma distinta y desviándose un poco de los objetivos iniciales. Por ejemplo, junto a la fábrica de su padre, creó un Jálido, se llamaba Jálido, un enclave, y lo utilizó para que vivieran allí los obreros de la fábrica. Montó otro enclave, que fue uno de los que más éxito tuvieron, que se convirtió en una especie de resort donde iban los intelectuales
de todos los Estados Unidos a pasar allí temporadas, donde se hacía una vida cultural, social, intelectual importante. Hubo otro, Fairhope, que fue el primero de los que se crearon, que llegó a tener hasta casi 20.000 habitantes, es decir, que sí, que las experiencias en los Estados Unidos no fueron muy, pues nunca aspiraban, como ninguno de los utópicos, suponiendo que queramos meter a Warren dentro de los utópicos, ninguno de los proyectos utópicos aspiraban a ciudades, a grandes ciudades. Ellos aspiraban a pequeñas experiencias. Por ejemplo, el proyecto de Fourier, que era el falasterio, era como una especie de edificio único de cuartel, donde vivían las familias, cada cual especializada en una de las actividades. Pero, ya digo, nunca aspiraban a que crecieran indefinidamente, era un proyecto limitado. Y sí, los 17 funcionaron. Y hubo este funcionamiento económico del impuesto más alto para los terratenientes más aventajados y luego una distribución un poco equitativa de todo. ¿Sí? No, funcionaron. Depende del lote que le tocaba a cada cual. Ellos estudiaban cuáles eran las características agronómicas, productivas del lote que le tocaba y le asignaban una renta económica. Una de las críticas mayores que se le hicieron a Henry George era la dificultad del cálculo de la renta económica, que no es sencillo. No es sencillo técnicamente, ni siquiera conceptualmente. Pero ese modelo ellos trataron de aplicarlo. En este caso fue relativamente más sencillo porque imagino que fue el propio Warren el que fijó los alquileres, con arreglo a una determinada técnica que él conocía, según la calidad de la tierra. Y por supuesto funcionó otra cosa del georgismo, que era que todas las mejoras que se hacían en las parcelas, como esas no eran debidas a la naturaleza, sino que eran fruto del esfuerzo de los que lo hacían, esas mejoras quedaban de su propiedad e incluso podrían enajenarlas, cosa que no podían hacer con sus parcelas. ¿Sí? Todos funcionaron así. Si se ven los anuarios Huntington, se ve que las rentas eran diferentes para las distintas parcelas. Sí, funcionó. Si no hi ha cap altra pregunta o comentari, doncs agradecemos al señor Manuel Martín toda su intervención, porque ha sido muy interesante. Además, su desplazamiento desde Granada, que no como Fiske Warren desde Estados Unidos, pero es laborioso llegar hasta Andorra, necesita tiempo y esfuerzo. Y agradecemos muchísimo toda la información que nos ha proporcionado. Agradecemos a todos vuestro acompanyament en nuestra companyia i us emplacem el dilluns que ve, que tindrem una altra conferència que ens la impartirà la Fabiola Sofia Massagosa sobre les novel·les valencianes de Blasco Ibáñez, aprofitant que fa 150 anys del seu naixement. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Y ha sido también un placer para mí volver a Andorra, que no estaba dentro de mis planes, lo seguro. Y tal vez no sea la última.